Bien, entonces dijimos en la introducción que la transformación de calor en trabajo se hacía mediante motores de combustión. Un motor de combustión es una mezcla de gases o un gas contenido en un cilindro y que experimenta un ciclo. En determinado instante se lleva a este gas a una alta temperatura y a una alta presión. Se dividen en motores de combustión externa y motores de combustión interna. Los motores de combustión externa utilizan un horno exterior para llevar a cabo el ciclo y los de combustión interna utilizan una reacción química entre el gas y el aire dentro del cilindro. Los motores de combustión externa son el motor de Stirling y el motor de vapor, y los de combustión interna el motor de gasolina y el motor diésel. Vamos a estudiar cada uno de ellos a continuación. Si comenzamos con el motor Stirling, ¿verdad? Que fue un motor que se diseñó antes de que la termodinámica estuviese bien establecida. Podemos ver acá algunas imágenes GIF sobre el funcionamiento de un motor de Stirling. Son dos pistones, como pueden verse ahí. El motor de Stirling tiene un bajo nivel de emisiones de escape y altos rendimientos para cargas variables, pero el problema de estos motores es que su costo es alto, su costo de fabricación es alto. Podemos ver en este GIF diferentes etapas, ir visualizando las diferentes etapas de funcionamiento del motor Stirling idealizado. Vemos dos pistones. En este caso, en esta imagen, vemos acá un pistón y acá está el otro pistón. Uno es de compresión y otro es de expansión. Podemos ver acá esta otra imagen. Tenemos acá las fuentes calientes y las fuentes frías, igual que acá. Y también podríamos verlo acá. Entonces acá este se parece mucho a lo que está en el libro, que los dos pistones están uno al lado del otro. Acá es la misma idea, pero está en una disposición diferente. Acá tengo la parte de la fuente caliente, la fuente fría y el movimiento de los dos pistones. Sí, entonces acá dentro de este cilindro se encuentra un gas, un pistón de expansión, lo que podemos ver acá, y otro pistón de compresión. Entonces están acoplados mediante esto. Están acoplados mecánicamente y se pueden mover en fase a medida que se está produciendo ese trabajo mecánico. Entonces ese espacio se llena con gas, ¿verdad? Este espacio que está acá entre los dos pistones se llena con gas y pues una parte se mantiene en contacto con una fuente caliente. En este caso es este mechero. Acá, esta fuente caliente es parte de acá, que es combustible quemándose, mientras que la otra parte se encuentra en contacto con una fuente fría, que acá lo esquematizan con agua fría
agua fría y acá está frío. Entonces también entre las dos partes del gas hay un dispositivo que se denomina regenerador. ¿Sí? Hay un dispositivo que se denomina regenerador que puede ser formado por un material, por ejemplo un relleno de lana o una serie de placas metálicas, y el objetivo de esto es desviar, ¿sí? La conductividad térmica de ese material es suficientemente baja como para mantener la diferencia de temperatura entre los extremos caliente y frío. Entonces mantiene ese equilibrio térmico sin conducción de calor apreciable. Bueno, acá no se visualiza ese material, estaría acá revestido de ese material para lograr que no exista esa conducción de calor entre la fuente fría y la fuente caliente. Digamos, en este caso, no podría comenzar a existir un flujo entre esta fuente caliente y esta fuente fría, pero se reviste con un material que impida esa conducción del calor. Bien, podemos ver acá otra GIF del funcionamiento del motor Stirling. En este caso, los pistones están en esta disposición y podemos ver la compresión y aquí la expansión, ¿verdad? Entonces vemos en un diagrama presión-volumen cómo quedaría el ciclo de un motor Stirling. Y acá tenemos el esquema, ¿no? De 1 a 2. ¿Sí? De 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Si seguimos lo que está acá, ustedes lo pueden comparar después con lo que está en el libro, que es lo mismo, pero con otra anotación. Si le llamamos a este punto 1, ¿sí? Es decir, cuando está comprimido, acá, a este punto le llamamos 1, luego este punto 2, lo podemos ir visualizando acá, punto 3 y este punto 4. Podemos verlo acá en esta imagen. La compresión y la expansión entre los dos pistones. Entonces podemos ver acá, ¿sí? Mientras el pistón de la izquierda permanece arriba, cuando este pistón de la izquierda permanece arriba, el pistón de la derecha sube. Acá sube hasta la mitad de su recorrido, comprimiendo gas frío en contacto con la fuente fría. Entonces acá tenemos la fuente caliente y acá tenemos una fuente fría, y por tanto cediendo la cantidad QC de calor. Entonces podemos ver que cuando esto está arriba y esto desciende a la mitad, cede, y vemos esta como flecha que sale. Esto está arriba a la mitad y entonces cede el calor. Que sería pues esta parte. Veamos acá, justo en esta parte se cede el calor, ¿no?
En este caso sería del punto 3 al punto 4. Entonces está cediendo este calor QC o free order. Entonces vemos que en cualquiera de los esquemas tenemos siempre esta idea. Este es hot y este es cool. ¿Verdad? Hot es rojo y cool es azul. Igual acá, esta es la fuente caliente y esta es la fuente fría. Para poder ir utilizando todas estas imágenes. Luego vemos lo siguiente sería el pistón cuando el pistón de la izquierda desciende, este pistón desciende y el derecho sube, justo lo que acaba de pasar. Desciende y el derecho sube de modo que no hay cambio de volumen, pero el gas es obligado a pasar por el regenerador desde el lado frío al caliente y entra en la parte de la izquierda a la temperatura más alta. Para conseguir esto, el generador suministra al gas un calor y ese calor vendría dado por este calor. Es en un proceso isocórico. Luego podemos analizar el pistón de la derecha. Si el pistón de la derecha permanece fijo, mientras que el de la izquierda sigue descendiendo y en contacto con la fuente caliente, esto hace que el gas experimente una expansión aproximadamente isotérmica, durante la cual se absorbe el calor QH. Entonces vemos que ocurriría acá, lo que se observa acá se absorbe. ¿Qué correspondería a este? En el diagrama correspondería a este calor. Q minúscula rojo. Y podemos observarlo acá, que es justo en cuando este puntito pasa por esta trayectoria es donde se absorbe. Y finalmente es el último proceso del ciclo. Cuando ambos pistones se mueven en sentidos opuestos, fuerzan a que el gas pase por el regenerador desde el lado caliente al frío, cediendo al regenerador aproximadamente la misma cantidad de calor que absorbió. Entonces el proceso tiene lugar prácticamente a volumen constante. Entonces ya tenemos esta última parte acá, cuando se cede esta cantidad de calor que es aproximadamente igual a la que se absorbió. Entonces de acá lo podemos ver. Tenemos en resumen dos isotérmicos, dos procesos isotérmicos y dos procesos isocóricos. Puedo ver de acá. Entonces este diagrama PV es un diagrama del motor de Stirling ideal, ¿verdad? Un diagrama PV de un motor de Stirling real quedaría algo como esto. El resultado neto del ciclo de Stirling es la absorción del calor. ¿Sí? En resumen, es la absorción del calor QH a alta temperatura, θH, la cesión del calor QC a baja temperatura, θC, y la producción de trabajo W, que sería igual a QH menos QC, al exterior, sin transferencia neta de calor resultante de los dos procesos a volumen constante. Estos procesos no hay una transferencia neta, ¿verdad? De ese calor. Únicamente tenemos esta transferencia acá. Entonces el motor de Stirling ideal, que es a
descrito acá en este diagrama PV, consiste en que el gas que está dentro de los cilindros es ideal, que otra característica es que no hay fuga de gas, no hay transferencia de calor a través de las paredes del cilindro, no existe conducción de calor a través del regenerador y no hay rozamiento en ninguno de los dispositivos mecánicos. Estas idealizaciones se pueden realizar en la práctica, no puede perfeccionarse el dispositivo de tal manera de que se cumplan cada una de estas condiciones, pero siempre algo del calor QC sería cedido a la temperatura más baja y por consiguiente no podría convertirse en trabajo todo el calor suministrado QH. Veamos ahora la máquina de vapor, que es otro tipo de motor de combustión externa. Sí, tenemos acá un pequeño GIF de una máquina de vapor. Sí, tenemos acá otro ejemplo y veamos que igual tiene los similares elementos del motor de Stirling, que tenemos una fuente caliente y una fuente fría. Entonces, podemos estudiar la máquina de vapor describiendo los elementos de una central térmica. El funcionamiento de esta central térmica puede comprenderse siguiendo los cambios de presión y volumen de una pequeña masa de agua constante. Esta agua es transportada, ¿sí? Puede ser transportada desde el condensador a la cámara de expansión. Y pasando por la caldera. Entonces acá tenemos estos elementos, la caldera, ¿sí? El condensador y la cámara de expansión. Entonces, por medio de una bomba se introduce en la caldera, ¿sí? Donde la presión y la temperatura son mucho más elevadas. En la caldera primero se calienta el agua, acá, ¿sí? Primero se calienta el agua hasta su punto de ebullición y luego se vaporiza, teniendo lugar ambos procesos a presión aproximadamente constante. Después el vapor se recalienta a la misma presión, entonces se le deja penetrar en un cilindro donde se expande. ¿Sí? Donde se expande de modo aproximadamente adiabático contra un pistón o un conjunto de álabes de turbina, hasta que su presión y temperatura son las del condensador. Finalmente, en el condensador, el vapor condensa transformándose en agua a la presión y temperatura iniciales y así se completa el ciclo. Más o menos se puede ver acá lo que acabo de describir, ¿no? De leer. Ahora, estudiar esto de forma considerando todas las variables es algo muy complicado. No es un análisis exacto. Existen diferentes procesos que nos permiten estudiarlo exactamente. Por ejemplo, la aceleración y turbulencia provocadas por las diferencias de presión, el rozamiento, la conducción de calor a través de las paredes durante la expansión del vapor, la transferencia de calor debido a la diferencia de temperatura entre la caldera y lo demás. Entonces, lo que se hace es hacer una aproximación, estudiarlo por medio de una aproximación
e introduciendo algunas hipótesis que realmente no son realizables en la práctica, pero nos permite tener una idea del rendimiento que se puede alcanzar en un ciclo como este. Entonces, al hacer estas simplificaciones, estudiamos el funcionamiento a través de lo que es llamado un ciclo Rankine, a través del cual se puede estudiar el comportamiento real de una central térmica. Entonces el ciclo Rankine lo podemos ver ahí en este diagrama PV. ¿Sí? Tenemos más o menos, hagamos una pequeña introducción. A la izquierda tenemos esta campana que se forma acá. A la izquierda de la campana tenemos estado líquido, que apenas varía su volumen cuando se calienta, ¿sí? O se aumenta su presión. Por esto que las líneas isotermas son casi verticales, para estar recordando también lo que habíamos visto antes del agua, del comportamiento del agua. Luego, a la derecha de la campana tenemos vapor, que se comporta como un gas, por lo que las líneas isotermas son similares a las de los gases ideales. Y en el interior de la campana, acá, el líquido se está evaporando y las líneas de temperatura constante entonces son horizontales. Esto es debido a que dada una presión, el calor que se le aporte al fluido no se emplea en elevar la temperatura, sino en la evaporación. Entonces vamos a ver acá, a través de esta imagen, los diferentes procesos. Vamos a estudiar el ciclo Rankine